ardua que hacen día a día. Les voy a explicar de qué se trata el Ministerio de la Mujer en la Iglesia Adventista. Voy a hablarle un poquito de la historia, porque a veces decimos el Ministerio de la Mujer y no sabemos de qué se trata. Este ministerio fue fundado hace muchos años atrás, en los años 1800, cuando nuestra hermana White, que todos la conocemos, ella tenía una inquietud de que ella sabía que las damas somos utilizadas para llegar hacia otras damas en la comunidad y demás, y le escribió unas cartas a otra hermana que se llamaba la señora Henry, que ella quería hacer algo, trabajar en el Ministerio de la Mujer, y la inquietó. Entonces esta señora se lo propuso, y a tal manera que la aceptaron. Ella escribió libros, visitó muchas iglesias en ese tiempo y se lo permitieron. Entonces, en los años 1900, ella muere. Y un comité nuevamente de 9 miembros, 9 mujeres, tratan de volver a hacer el ministerio, pero no tuvieron suerte y el ministerio volvió a caer. Pero volvieron otra vez en el 1985, el sistema es reactivado y el Ministerio de la Mujer creció alrededor del mundo. De esta manera, en el 1995 se toma un voto en el Congreso de la Conferencia General en Utrecht y se establece el Ministerio de la Mujer. Y gracias a este voto que tomó la Iglesia Adventista, estamos aquí. Y discúlpenme que estoy un poquito ronca, estuve enfermita con asma. Y gracias a eso, pues estamos aquí. ¿De qué se trata el Ministerio de la Mujer? Es sumamente sencillo. Nosotros tenemos una visión. La visión es tocar el corazón de otras damas para que esas damas nos ayudemos unas a las otras y podamos no salvarlas espiritualmente solamente, sino llenar todas sus necesidades. Esa es una tremenda oportunidad porque las llenamos espiritualmente, emocionalmente y físicamente. ¿Cómo lo hacemos? Primero las nutrimos. En cada iglesia hay una directora, una coordinadora y tienen un equipo. ¿Cómo se nutren? Esta directora, que en este caso aquí es nuestra hermana Xiomara y nuestra hermana Sheila, ellas se reúnen, hacen actividades, hacen seminarios en el cual invitan a las damas, hay división para jóvenes, niños, no importa, pero esta es la manera en que las nutrimos. Luego las equipamos, buscamos cuál es el talento de cada una de ustedes para saber dónde las vamos a ubicar, si les gusta salir a repartir comida, si les gusta trabajar aquí en la iglesia, donde sea que ustedes tengan esos talentos, las vamos a ayudar. Y luego las guiamos. ¿Cómo las guiamos? Llenando sus necesidades. No todas tenemos las mismas necesidades. Hay algunas que somos abusadas física o emocionalmente por XY en los trabajos. Hay otras personas que necesitan un abrazo, una oración. Hay otras personas que necesitan alimentos. Hay demasiados departamentos en los que la mujer podemos llegar a estas personas. Las mujeres somos una fuerza de gran influencia tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y Dios nos ha utilizado como instrumento para llegar a la comunidad y a otras damas. Así que recordemos que este Ministerio de la Mujer fue especialmente diseñado por Dios, no solamente para nosotras mismas, sino para llegar a otras damas. Y para eso es que estamos aquí. Y quiero leer unas pequeñas palabras que nuestra hermana White escribió en el libro de Evangelismo en la página 340, y esto fue muchos años atrás para que ustedes sepan lo que ella sintió. Ella dice: el Señor tiene una obra para las mujeres así como para los hombres. Ellas pueden ocupar sus lugares en la obra del Señor en esta crisis y Él puede obrar por su medio. Si están imbuidas del sentido de su deber y trabajan bajo la influencia del Espíritu Santo, tendrán juntamente el dominio propio que se necesita para este tiempo. El Salvador reflejará sobre estas mujeres abnegadas la luz de su rostro y les dará un poder que exceda al de los hombres. Ellas pueden hacer en el seno de las familias una obra que los hombres no puedan realizar, una obra que alcanzar hasta la vida íntima.
pueden llegar cerca de los corazones de las personas a quienes los hombres no pueden alcanzar. Se necesita su trabajo, tanto el de la mujer como el hombre es importante, pero en esta labor y en los años 1800 que ella escribió esto, ella lo sintió y se lo expresó a ustedes. Así que yo primeramente, para las que no sepan, Xiomara Ortiz es la directora del Ministerio de la Mujer y por aquí Sheila es la asistente. Quiero agradecer a Miriam, que ella fue la directora el año pasado y hizo una labor exitosa, y así que estoy bien contenta porque aquí en la iglesia he podido observar con mis propios ojos y sentimientos que ellas están preparadas y que sirven al Señor y que siempre van hacia adelante. Así que cualquier necesidad que ustedes tengan, preguntas respecto al ministerio, pueden llegar aquí a mi hermanita Xiomara o a esta servidora y vamos a estar muy orgullosas de atender su necesidad. Así que aquí voy a cerrar este paréntesis del ministerio y vamos a tener ahora la lectura bíblica de esta mañana. Gracias, Omar. La lectura bíblica se encuentra en Hebreos 11:6 y dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una pequeña oración antes de comenzar el tema. Padre Santo, Padre bueno que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, te damos la honra en esta mañana porque estás aquí con nosotros. Ahora, Señor, pido una bendición especial de ti para esta servidora, Señor. Que no sea yo, Linda Pimentel, hablando, sino que sean tu Santo Espíritu ungiéndome y que todo lo que salga de mi boca sea para ti, para tu honra y tu gloria, y que el mensaje le llegue a cada uno de tus hijos presentes en esta mañana. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este día. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén y amén. El tema de esta mañana, como pueden ver, lo he titulado Una mujer con propósito. En la Biblia podemos ver muchas mujeres y muchos hombres que no solo nos inspiran a ser mejores personas, sino que nos ayudan también a alcanzar más para Jesús. Podemos ver la historia de Abraham. Abraham fue un hombre que yo creo que aquí la mayoría de nosotros conocemos la historia de él. Abraham era un hombre pagano que estaba lleno de idolatría en su pueblo, antes de que Dios lo sacara de su pueblo. Pero él fue llamado con un propósito, y su propósito era de salvación para su pueblo. También podemos ver la historia del rey David. El rey David cometió pecados, podría decir que quebrantó mucho de nuestros mandamientos, y que después de todos esos pecados reconoció a Dios en todos sus caminos, lo honró y lo glorificó. También podemos ver la historia de Ruth, que creo que aquí todas las damas también conocemos la historia de Ruth, una mujer llena de valor, determinación, lealtad y fidelidad, la cual ella abandona totalmente sus creencias y su nacionalidad por su fe. Pero no solo en la Biblia nos dan estos ejemplos de personas que creyeron y que fueron utilizadas por el Señor. También pudimos ver en el testimonio, en el misionero de esta mañana, esa mujer creyó, ella tuvo fe y como Dios la utilizó. Podemos ver sin números de personas que alrededor de nosotros, que nosotros hemos escuchado testimonios de esas personas. Y no solo de ellos, yo tengo muchos testimonios y más adelantito, si me da el tiempo, les voy a estar presentando mi testimonio personal. Pero también quiero darle un testimonio de una persona que nosotros estuvimos visitando en la República Dominicana, y no sé si Teo, que está por aquí, él pudo presenciar ese testimonio de una persona que era alcohólica. Y esta persona, nosotros tuvimos una campaña, y en esa campaña el Señor, el Espíritu Santo lo tocó. Y él en ese momento decidió que él iba a dejar el alcohol. Él fue a esa campaña para bautizarse, y los ancianos en ese momento le dijeron: no, si tú vienes mañana y tú crees que es cierto lo que tú estás diciendo,
te bautizamos mañana. ¿Y qué creen? El borracho, como le llamaban, que no tenía ni apariencia para entrar a la iglesia, era siempre una vestimenta sucia y demás, al otro día en la noche, ese caballero se presentó limpio, bañado, no había consumido ni una gota de alcohol, para la honra y gloria del Señor, y el Señor lo utilizó grandemente. Él bajó a las aguas, fue bautizado, y al día de hoy en la República Dominicana, él le sirve al Señor, es diácono y sigue trabajando para el ministerio. No tenemos que tener una historia en la Biblia, porque el Señor nos utiliza a cada uno de nosotros donde quiera que nosotros estemos. Y también podemos ver la historia de Rahab, que es la que me voy a enfocar en esta mañana, en la historia de Rahab, una mujer que pudo traer esperanza a nuestras vidas. Vamos a hablar un poquito de Rahab para que la conozcan. No sé si se lee, pero la Biblia nos dice que Rahab era una cananea que vivía en la ciudad de Jericó. Era una prostituta, un oficio que nadie quiere tener, ¿verdad? ¿Quién quiere ser aquí y tener ese oficio? Ninguna, pero ella desafortunadamente tenía esa posición muy poco honrosa. Ella era al margen de la sociedad, bajo el desprecio y rechazo de todas las personas que la rodeaban. Vivía en una ciudad que era idólatra también, igual que Abraham. Allí ellos tenían varios dioses, el dios Baal, Moloc, tenía Astarte y Acera. El dios Moloc era el que rendían sacrificios y mataban a los niños. Los sacrificios que ellos hacían eran todos de niños. Imagínense en qué perverso era esta ciudad de Jericó. Pero a pesar de quién era Rahab y todas estas circunstancias, Rahab fue una mujer por la cual podemos aprender mucho en cuanto a la fe que todos nosotros necesitamos para ser salvos. Hoy en día la fe de esta mujer se elogia en donde quiera, porque no sé si ustedes no la habían conocido la historia, pero donde quiera que decimos Rahab, la reconocemos, oh, sí, Rahab, la prostituta que nos habla en la Biblia, pero no solo ella habla de ella porque sea una prostituta, sino porque gracias a ella logró salvarse ella y salvar a su familia. Y esto no es porque yo me lo estoy inventando, esto lo podemos ver en la Biblia, en Hebreos 11:31 y Santiago 2:25. En Hebreos 11:31 dice, por la fe de Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Antes de entrar de lleno a la historia de ella, le voy a pedir aquí a mi hermanita Sheila que nos lea el capítulo de Josué 2:1 para aquellas personas que todavía no han leído el capítulo entero, y mientras cuando ella termine lo voy a ir desglosando y vamos a tocar varios puntos de la fe inmensa que tuvo Rahab. Feliz sábado, hermanos. En la historia dice, en la Biblia dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín. Tengo que poner la Biblia. Ahí está, okay. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín, donde espía secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que llamaban Rahab, y pasaron allí, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido, siguiéndolos a prisa, y los
alcancéis, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y hasta las puertas fueron cerradas después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni han quedado más aliento en hombres alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, y hermanos y hermanas, a todo lo que es suyo, y que libraré nuestra vida en la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denuncieres este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella lo hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no encuentres, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciaras esto, nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este, tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despido, y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que le perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no le hallaron. Entonces volvieron a los hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra nuestra, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Gracias, Sheila. Qué historia interesante, ¿verdad? Es cortita, pero vamos a sacarle aquí todos los puntos de la fe inmensa que tenía Rahab. Antes de, como vemos aquí en Josué 2:1, antes de entrar en este punto, quiero mencionarles un poquito más para atrás. En este momento, Israel estaba a punto de cruzar el Jordán y se preparaba para invadir y pelear por la tierra que Dios les había prometido. Y entonces ya Moisés había muerto, y el encargado por Dios había sido Josué, que él era el que se encontraba entonces al mando de estos israelitas para atacar a Jericó. Por lo que decidió enviar a estos 2 espías secretos para que ellos verificaran todo lo que sucedía dentro de esta ciudad en Jericó. Que ellos decían, los soldados de Jericó decían: no, a nosotros no va a haber, estos israelitas se creen que van a poder con nosotros. Nosotros tenemos unos muros grandísimos y estos muros nadie los va a tumbar. Eso es lo que ellos pensaban.
Pero sin embargo Josué sabía que Dios se le había entregado esa tierra prometida y por su fe él dijo no. Nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones y Dios va a pelear la batalla con nosotros y nosotros sí vamos a invadir esta tierra. El primer punto que quiero tocar es que aquí vemos en el versículo de Josué 2:7, aquí vemos en primer lugar que Rahab tuvo una fe que reconoció el gran poder de Dios. Vemos cuando ella, el pueblo israelita llevaba 40 años antes de entrar a la ciudad, ¿verdad? Y ella y tanto todo el pueblo de Jericó y Canaán, ellos todos habían escuchado todas las cosas que Dios había hecho, que habían cruzado el Mar Rojo, que habían hecho varias batallas y que su Dios, el Dios de los hebreos, los había ayudado. Aquí vemos que ella tuvo esa fe y ella reconoce el gran poder de Dios. Yo me pregunto y le pregunto a ustedes, cuando ella supo que estos espías estaban ahí y ella, ¿qué hizo inmediatamente? Los escondió. Pero ¿acaso ella no sabía que estos eran los espías que venían a atacar a su pueblo? ¿Por qué ustedes creen que ella los escondió o no los entregó a la milicia para poder salvar a su pueblo? La Biblia nos dice sencillamente porque ella creyó. Rahab fue una mujer de fe. En ese momento ella creyó en ese Dios todopoderoso. Esta fe que esta mujer tuvo es la que cada uno de nosotros tenemos que tener. Ella, nada más de escuchar todas las historias que habían habido de hacía 40 años atrás y más, ella dijo, este Dios es el Dios verdadero. Incluso le cita a ellos, el Dios tu Dios de arriba y de abajo. Entonces esta mujer estaba bien segura de que ella reconoció que ese era el único Dios, a pesar de que dentro de Jericó se adoraban muchos dioses. Entonces, ¿ustedes creen que Dios la escogió a ella o ella escogió a Dios? Una preguntita capciosa, ¿verdad? Pues les voy a aclarar. Dios nos escoge a cada uno de nosotros, a ti, a mí y a todos los que estamos en el mundo. Dios dio su sangre por nosotros. Dios nos escoge a nosotros en todo momento, pero la diferencia entre Rahab es que ella escogió a Dios en ese momento, porque en Jericó había miles y miles de personas, pero de todas esas miles, ¿quién fue la única que reconoció ese poder? Rahab. Entonces ella decidió por su fe que ella reconoció ese Dios y que ella quería ser salva. Entonces nosotros decidimos, Rahab decidió que ella había escuchado la palabra del Señor y ella la iba a obedecer. Por tanto, esa es la única razón que ella decidió esconder a estos dos espías. Cuando buscamos en Josué, capítulo 2, 8 al 14, aquí en segundo lugar vemos algo sumamente interesante de la fe de Rahab. Y es el hecho de creer que solamente Dios podía salvarla de la destrucción que a todos ellos le venían. Todos debemos estar conscientes que sin Dios todos estamos perdidos, porque la manera de llegar a Dios y de salvarnos es a través de Cristo Jesús, a través de su sangre, porque su misericordia es la única que llega a nosotros. Y en tercer lugar vemos en Josué capítulo 2 del 15 al 21 que Rahab tuvo una fe que condujo a la obediencia. Ustedes vieron que cuando ella le suplicó a estos hombres que la salvaran, que ella quería ser salva, que por favor la ayudaran, los espías le dijeron, vamos a hacer algo. Vas a atar una cuerda roja en esta ventana y nosotros te prometemos que tú y tu familia, todos los que estén aquí, van a ser salvos. Lo importante de esto no es lo que ellos le dijeron, fue que ella creyó instantáneamente. Fue obediente
instantáneamente. Ella no esperó a que los israelitas atacaran al pueblo de Jericó. Ella, tan pronto ellos se fueron, que ella les dijo, váyanse. Ella cogió la soga roja y la ató inmediatamente, porque ella desde ese momento, ella tuvo esa fe que creyó que ella iba a ser salvo, como consecuencia de su propia súplica. Hay algo aquí bien importante de lo que significa la soga roja. Ellos le dicen la grana tiene un color rojizo, porque la Biblia menciona, no dice una soga, dice la grana, dice una cuerda roja color grana. Y yo estaba buscando qué significaba la grana. La grana es un color rojizo, intenso, un color carmesí, que cogían ellos unos insectos, los molían y pintaban ese hilo que hacían la cuerda. Pero esta grana tiene un color rojizo característico. Y el solo ver ese cordón enganchado ahí en esa ventana, cuando Rahab lo puso, nos recuerda aquel acto de fe que tuvo también el pueblo cuando salió de Egipto. Recordemos que Dios les dijo que mataron un cordero y con la sangre del cordero lo colocaran alrededor de cada casa de ellos para que ellos fueran salvos. Por tanto, esta soga tenía esta conmemoración, también nos lleva a ese momento, porque el color rojo a nosotros nos recuerda siempre la sangre derramada de Cristo Jesús, que murió en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. La Biblia es bien clara y nos enseña el camino al Padre, el camino hacia el Padre es a través de Jesús, por su sangre. Estos dos símbolos de la sangre de Cristo que iba a ser derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo siempre ha sido y será este único medio de salvación. Nuestra fe tiene siempre que basarse solamente en esto. Y en el capítulo de Josué 6, del 22 al 23, vemos una fe que trasciende más allá de los tiempos. Por su acto de fe, esta mujer no solo salvó su vida, sino también salvó la de su familia, porque cuando los israelitas entraron, ella reunió y obedeció lo que los espías le habían dicho. Ellos se reunieron en su casa, toda la familia. Yo me imagino que en esos momentos tú quieres salvar a tu primo, a tu tío, vengan, como en el arca de Noé. En el arca de Noé se invitó a todo el mundo, pero solamente Noé y su esposa y sus hijos fueron los que entraron. Porque si a mí me dicen, mira, mañana va a haber una guerra, te tienes que meter en ese túnel, yo le digo a mi vecino, a mi amiga, a todos los que yo quiero que sean salvos, pero es decisión nuestra si queremos ser salvos. Pues eso fue lo que hizo Rahab. Rahab habló con sus padres, les dijo, quedémonos aquí escondidos hasta que ellos decidan y vengan a salvarnos. Algo bien interesante. Lo hermoso de esta fe no solo es porque Rahab sobrevivió, sino que con el tiempo también ella se casó con un israelita, que ese israelita era uno de los dos espías. Y de ahí viene la trascendencia que viene Jesús. Fue el orden genealógico, yo lo puse por aquí, y esto lo comprobamos en Josué 6, 22 al 23. Salmón y Rahab, que era la prostituta, tuvieron a Booz, y Booz con Ruth tuvo a David con Betsabé, y Josué y María. Y no fueron estas descendencias nada más, fueron muchas descendencias. Aquí yo nada más se los resumí en 5 para llegar a Cristo. Pero miren cómo es Dios que utilizó a esta dama para poder nacer Cristo de la genealogía de ella. Increíblemente, esta mujer logró convertirse en parte del linaje del Mesías. La fe es clave para nuestra salvación. Y la mujer que la Biblia llama como Rahab la ramera nos enseña mucho acerca de esto. Y lo acabamos de estudiar y pudimos aprender varios puntos de esta fe inmensa que tuvo ella. Primero, que reconoció el poder de Dios. Segundo, que admitió que solamente Dios podía salvarnos. Tercero,
La fe la condujo a la obediencia. Y cuarto, la fe hace que nuestras obras trasciendan más allá de lo que imaginamos. Esta fe transformó a esta mujer de una prostituta a una mujer creyente, una mujer valiente, una mujer humilde, arriesgada, segura, decidida, obediente, pero lo más importante, llena de fe. Parte del linaje de Jesús. Una mujer conforme al corazón de Dios. Una mujer con propósito. En la vida de Rahab vimos que su pasado no determinó su futuro. Ella pasó de habitar en un pueblo destruido a un pueblo escogido por Dios. Así que la salvación, tengan en mente, claro, que la salvación es mayor que nuestro pecado. No importa cuán grande haya sido nuestro pecado, porque pecado es pecado para Dios. Aunque tú mates una hormiguita, vamos a decirlo en paréntesis, para Dios pecado es pecado. Si una persona miente, aunque sea una mentirita blanca, si una persona asesina a otra persona, para Dios es un pecado. Pero no importa cuán profundo nosotros hayamos caído, no importa cuánto dolor nosotros tengamos en nuestro corazón. Si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, Dios te va a sacar de esas aguas oscuras y te va a traer a una vida nueva, una vida que puedas caminar junto a Jesús. De la misma manera que lo hizo con Rahab. De hecho, esta misma fe de Rahab fue solo eso, fe, no una obra como tal. Y fue esta la fe la que la salvó. Porque aunque Dios pueda, Dios si quisiera decía, tú eres salvo, pero Él no hace eso. Dios decide, por eso nos dio a nosotros el discernimiento, para que nosotros decidamos si queremos ser salvas. Esto fue lo que hizo Rahab. Rahab decidió, aceptó a Cristo como su Salvador y ella decidió que quería ser salva. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Ella creyó y Él la remuneró, al punto que tú y yo seguimos hablando de esta mujer. Aquí mismo yo estoy presente ante todos ustedes, trayéndole como ejemplo esta fe de Rahab, para que ustedes espiritualmente puedan crecer y puedan tener esa fe de esta mujer y podamos aprender de su ejemplo. Me queda poquito tiempo, pero quiero darles otro testimonio, porque se los comenté ahorita en la mañana, cuando comience el tema de mi testimonio personal. Yo tengo 2 hijos. En mi segundo embarazo se me desarrolló epilepsia. No sé cuántos aquí sepan qué es epilepsia, pero epilepsia es un trastorno en el cerebro causado por unos circuitos que en el cerebro como que chocan y provocan que la persona se caiga, pierda el conocimiento y tenga convulsiones. En mi caso, yo tenía epilepsia llamada gran mal. Era una de las peores, porque existen varias condiciones de epilepsia. Desafortunadamente, en el embarazo de mi nene se me desarrolla esta condición y mi vida dio un giro de 360 grados. Yo me consideraba una profesional, fui graduada de la universidad, tengo un título de biología, bla, 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 bla. Me encontraba, como decir, en el tope de mi momento. Y cuando caigo en esta enfermedad, prácticamente perdí todo. Todo en el sentido de que yo ya no podía trabajar, había que cuidarme. Sentimiento. Había que cuidar de mis hijos, di a luz a mi nene, no lo podía atender, mi memoria desapareció, yo no podía retener nada, no conocía, incluso a veces me despertaba de la convulsión y le decía a mi esposo, ¿quién tú eres? Asustada. Fueron días terribles, terribles, terribles. Entonces, nosotros decidimos mudarnos para New Hampshire en el 2001, buscando mejoría para ver si algún neurólogo me podía quitar esto, porque el neurólogo que me atendió me dijo, no te preocupes, esto es debido a tu embarazo, pero se te va a quitar. Pero no fue así.
Después que me hicieron estudios y demás, la epileptóloga que me trataba me dijo, no, tú naciste así, pero lo que sucedió fue que en el embarazo las hormonas de las mujeres cambian y ahora tienes un trastorno y desafortunadamente tienes que aprender a vivir con eso. Me fui para New Hampshire buscando mejores especialistas y en una de esas convulsiones, acabando de llegar, caí en coma porque yo vivía de hospital en hospital, en una cama, una cosa terrible. Y cuando me desperté de esa coma ya me habían incapacitado y eso fue lo peor de mi vida porque yo decía, pero ya yo no voy a trabajar. Muchas personas no quieren trabajar, pero en ese momento yo decía, no puede ser, yo quiero trabajar, yo no quiero que me den seguro social, yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero ser una mujer incapacitada, no puede ser. Pero desafortunadamente las circunstancias eran esas y caí postrada en cama por muchos años. Luego de eso, decido mudarme aquí al estado de la Florida porque el frío de New Hampshire no me gustó para nada y nos mudamos para acá. Y acá seguí con mis convulsiones, me gustaba más el clima y todo, pero aquí hay una gran diferencia, algo que omití. En ese momento yo era temerosa de Dios porque Dios siempre lo he tenido en mi corazón y Dios siempre me llamaba, pero todavía no era bautizada y no conocía todavía iglesia. En este momento, cuando me mudo para acá, para la Florida, mi abuelo se viene a vivir conmigo porque mi abuela había fallecido y mi abuelo era adventista, que ahorita quería dar el testimonio de mi abuelo, pero lo daré en otro momento. Era más o menos el mismo testimonio del alcohólico de República Dominicana, el mismo testimonio. Bueno, el punto es que mi abuelo viene a vivir con nosotros y yo lo llevo a la iglesia adventista porque ya él estaba a cargo mío y a través de mi abuelo, como lo tenía que llevar ahí, pues recibí el llamado por primera vez de quién era Dios. Aprendí quién era Dios, aprendí el propósito de Dios de mi vida. Cuando yo empiezo a estudiar la palabra, el Señor me tocó de una manera tan inmensa que ya a mí no me importaba si yo era una enferma, a mí no me importaba que la gente me mirara como una extraña, porque me miraban y decían, esa loca. Incluso dentro de la misma iglesia yo pude escuchar personas que decían que yo estaba endemoniada. Y esas cosas pues a uno le duelen, uno sabe que uno es una enferma, pero uno no espera eso dentro de la propia iglesia. Y en Puerto Rico, antes de yo venirme para acá, también me rechazaban, nadie quería sentarse conmigo porque de repente yo estaba aquí, me caía y empezaba a brincar. Es una experiencia no agradable que no se la deseo a nadie. Bueno, el punto es que tan pronto yo reconozco el propósito de Dios en mi vida, ya yo no digo, me quiero morir ni nada de eso. Yo no tenía propósito, yo no sabía para qué vivía. Pero cuando entendí ese propósito, estudiando la palabra del Señor, mi vida cambió totalmente, mis hermanos. Ya yo vivía para Dios. Ya yo lo que quería era llevar la palabra del Señor a otros para que entendieran su propósito. Ya a mí no me importaba si enferma o no enferma, me levantaba y lo que yo quería era explicarles a todos lo que yo había aprendido. En ese momento, yo sigo adelante, sigo convulsando, sigo mi vida normal, pero caminando junto a Cristo. Me bautizo finalmente, acepto a Cristo como mi Salvador en el 2013. Y luego de esto, yo decido, perdí el hilo. Me bauticé en el 2013 y seguí caminando mi vida con Cristo Jesús. Bueno, en el 2009 en el 2009 me bauticé y conocí el 2013, estoy confundida. El 2009 voy a la iglesia y en el 2013 ahí entonces que me bautizo y encuentro mi propósito verdaderamente con Dios. Entonces, mientras yo sigo trabajando para el Señor, que ahí estaba en la obra misionera, visitábamos en el ministerio que tenía Tomás de los misioneros, el Señor me utilizaba grandemente y yo estaba bien feliz. Hasta que un día estoy en el baño de mi casa y oigo una voz sutil que me dice, Linda. Uno normalmente cuando te llaman, tú dices, ¿quién me llama? Mi mamá estaba de vacaciones en mi casa y yo salgo y les digo, ¿ustedes me están llamando? A mi esposo, a mi mamá. Y me dicen, no, pues yo me vuelvo para el baño y me sigo pasando mi blower.
y la voz nuevamente me dice, Linda, pero con una voz como fuerte pero sutil a la misma vez. Y en ese momento me dice, Linda, tu fe te ha sanado. Yo me arrodillé inmediatamente porque de lo único que el Señor sana es espiritualmente, porque yo lo había aceptado, pero yo sentí en ese momento que Dios me sanó de mi epilepsia. Me arrodillé, empecé a alabarlo, a glorificarlo. Y señores, tan pronto yo me arrodillé, desde los pies, de la punta de mis dedos de mis pies, era un calentón que me salía. Mi cabeza, antes de ese episodio, era como una bomba de agua que ustedes la cogen y la menean y suena blub, blub, blub. Así era mi cabeza antes de ese momento. Después que yo seguí orando, mi esposo entra a la habitación y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Arrodillada yo no podía hablar. Yo lo único que le dije, arrodíllate conmigo, mientras me salían las palabras y le decía, Dios me sanó. Y seguimos orando y orando. Y en mi oración yo decía, Señor, ayúdame ahora a explicarle a mis hijos. En este momento el nene tenía 12 y la nena 15. Pero yo decía, ¿cómo yo les voy a decir esto? Porque ellos no iban constantemente a la iglesia, todavía no habían conocido de Dios. Y en mi oración yo le daba gracias a Él y le pedía que me diera palabras para yo ir a donde ellos en ese momento y explicarles. Cuando terminamos de orar y me tranquilicé, le digo a mi mamá y a ellos, vengan que les quiero decir algo en la mesa. Nos sentamos todos, pero mi hijo no avanzaba y venía. Y mi mamá dice, embarazada no estás, porque ella me había operado. Y menos te vas a casar porque aquí tienes esposo. ¿Y qué será? Hermanos, mi hija en ese momento estaba sentada, se ha parado y dijo, así en la mesa, dijo, mami, Dios te sanó y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Yo no tuve que decirle a mi hija lo que Dios acababa de hacer en mi vida. Dios se manifestó en la vida de mi hija y se lo dijo y se lo confirmó. Y nosotros ahí mientras nos reíamos, llorábamos y nos abrazábamos de la emoción, ahí llegó mi hijo. Y mi hijo se asustó. ¿Qué pasa? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están llorando? Y no le tuvimos que decir nada a mi hijo. Mi hijo inmediatamente me cargó y empezó a correr por toda la casa y dijo, mami, Dios te sanó y siguió corriendo. Así es el Señor, señores. Dios obra en su momento. No es cuando uno le pida. Yo, gracias al Señor, yo acepté mi condición y yo nunca le dije, sáname, Señor, porque yo quiero trabajar para ti. No, yo entendí el propósito de Dios. Yo entendí que Dios estaba en mi vida y tenía un propósito, que yo era una mujer con propósito en ese momento. Y ya no me importaba si me moría de un ataque epiléptico o no. Que incluso cada vez que yo iba a convulsar, a mí me daba un aura. Y lo primero que venía a mi mente eran mis hijos. Señor, por favor, no me lleves en este momento. Mis hijos son pequeños y yo no quiero dejarlos solos. Y Dios nunca los dejó solos porque me mantuvo ahí. A tal extremo que aquí estoy frente a todos ustedes dándole mi testimonio. Este era el propósito de Dios, que yo estuviera aquí frente a ustedes para llevarles este testimonio mío. Porque antes yo no podía retener nada, a mí se me olvidaba todo, todavía se me olvida y no retengo muchas cosas. Pero Dios me ha utilizado de una manera tan y tan especial que estoy sumamente agradecida por todo lo que Él hizo, ha hecho y seguirá haciendo en mi vida. Amén, amén. Y esto yo estoy segura que todos ustedes han vivido una experiencia, tal vez no tan amplia como la que yo he vivido, pero si nosotros nos podemos mirar hacia afuera, Dios se manifiesta en la vida de nosotros de diferentes maneras. Es que tenemos que tener fe. Bueno, en conclusión, mis amados hermanos, la fidelidad de Dios es eterna. Y estoy segura de que cada uno de los que se encuentra aquí y de los que están allí escuchándome, la han manifestado en algún momento de su vida. Aprendamos a escuchar el llamado de Dios, porque Dios nos habla constantemente y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Por eso Él dejó al Espíritu Santo para que nos redarguya y podamos mirar siempre hacia arriba,
en esa cruz y mirar a nuestro Dios Todopoderoso. En la vida no puede haber fidelidad sin amor, ni amor sin una relación íntima con Dios. Cuando nosotros decidimos serle fieles a Dios, cuando nosotros decidimos aceptarlo como nuestro Salvador personal, Dios nos lava de todo pecado. No importa si tu pasado fue malo, no importa si a lo mejor no lo consideras malo, no importa si fuiste un ladrón, no importa lo que sea, Dios está ahí tanto para ti como para mí. Dios nos lava de todo pecado, no importa en las circunstancias que nos encontremos. Y es ahí cuando su misericordia infinita nos alcanza. Todo lo que somos se lo debemos todo a Él. Y vivimos día a día solo para agradarle a Él sin nada a cambio. Yo me considero una mujer de propósito, lo cual Dios sacó de la oscuridad a la claridad. Lo mismo hizo con Rahab, la sacó de su prostitución a una mujer nueva, a una mujer del linaje de Cristo. Como les dije, mi propósito era estar aquí presente ante todos ustedes, dándoles mi testimonio y explicarles que Dios no hace diferencia con nadie. No importa si eres lindo, feo, blanco, preto, pelo colorado. Mis hermanos, Dios nos ama a cada uno de nosotros. Todos nosotros somos hijos de Dios. Él nos escogió, tanto a ti como a mí. Hay otro tema que yo predico que me encanta, que se trata de por qué Dios nos escogió y cómo nos escogió. Cuando nosotros somos creados, antes de dar a luz nuestra madre, ya Dios nos había escogido. Son millones y millones y millones de espermatozoides, pero ¿saben qué? Tú fuiste escogido por Dios en ese momento porque lucharon esa batalla y Dios dijo: a Linda, a Julio, a Xiomara, estos son los que yo voy a escoger. Tuvieron que morir todos esos espermatozoides para que tú y yo estuviéramos aquí en esta mañana. Analicemos estas palabras de por qué Dios te trajo a este mundo, por qué Dios te tiene aquí. Agarrémonos de esta fe de Rahab y encontremos nuestro propósito, porque yo estoy segura que el propósito de Dios para mí y para ti es el mismo. Y es que seamos salvos, que lo aceptemos como nuestro Rey y como nuestro Salvador, y que le demos la honra y la gloria solo a Él. Y que en un día no muy lejano, cuando Él venga, le agradezcamos, le digamos: santo, santo eres, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por lo que hiciste en mi vida. No importa de la oscuridad que me sacaste, no importa lo que pasé, pero lo pasé con orgullo, porque peor fuiste tú. Te mataron, te acribillaron, te golpearon, te escupieron sin merecerlo y tú diste la vida por mí. Pues eso es lo que Dios hace por nosotros. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros a cambio por Dios? Con eso yo los voy a dejar. Quiero hacerle una preguntita. ¿Cuántas mujeres habemos aquí con propósito? Vamos a ponernos de pie. También hay hombres, sabemos que también hay hombres con propósito porque Dios los usa. Pero como estamos en el Día Internacional de la Mujer, por eso pregunto por las mujeres primero. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor, porque por estas mujeres con propósito que quieren trabajar para el Señor, digan: yo quiero trabajar para el Señor. Yo quiero que el Señor me use con poder y gloria para llegar a otras damas. ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos a ponernos de pie y vamos a tener el último himno, Rey de mi vida, y concluir con la oración. Rey de mi vida. ¿No lo tiene? Pues el que deseen. Mis hermanos, el enemigo siempre quiere poner su manita y hacer cosas que no nos agraden y a querer hacer sentir a Dios mal, pero cuando hay fe, no hay nada en la vida que Dios no pueda lograr. El propósito de Dios es único y no importa. Igual que en Jericó, que los muros eran altos,
Él los derribó. Él abrió el Mar Rojo, Él abrió el Jordán. Él hizo mucho en el pasado. Y en este presente que estamos, todavía yo les aseguro que Él va a hacer mucho por ustedes. Amén. ¿Cuántos le queremos ser fiel al Señor? Amén, amén. ¿Habrá alguna persona aquí que nos visita por primera vez que nunca había tenido esta experiencia con el Señor? No hay nadie, solamente es para orar con esa persona. Bueno, pues vamos a cerrar, vamos a bajar nuestros rostros y vamos a tener la oración de conclusión. Señor mi Dios, te doy gracias, gracias, gracias inmensas, no solo por lo que hiciste en mi vida, sino por lo que vas a hacer por la vida de cada una de estas damas aquí presentes y caballeros, jóvenes, niños, Señor, porque sabemos que tu sangre derramada en el Calvario es lo único que nos lava de pecado. Tu sangre es lo único que nos lleva a la salvación a través de Cristo Jesús. Señor, te pedimos intercesión en este momento por cada uno de nosotros, que te quedes en nuestra vida, que nos ayude a que esta fe sea mucho más grande que la fe de Rahab, que nos utilices como testimonios para llevarlo a nuestras comunidades, a nuestros vecinos, a todo aquel que necesite de tu palabra, Padre. Según tú viniste a esta tierra y nos dejaste ese legado, para que nosotros lo podamos llevar a otros, Señor, te pido que nos utilices con poder y gloria, hoy, mañana y siempre, para que todo el que habita alrededor de nosotros pueda sentir tu presencia, que seamos un gran testimonio tuyo, un testimonio de fe, de lo que nosotros hemos vivido, para que ellos también lo puedan vivir y también puedan ser salvos como fue Rahab y como lo fue su familia, Señor. Gracias porque vives en medio de nosotros.
y porque nos cuidas diariamente, nos alimentas, nos das salud y nos das todo lo que nosotros necesitamos. Tal vez para nosotros como seres humanos pedimos más, pero sabemos que tú nos das lo que nos conviene y te damos gracias por eso, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados y por cualquier falta que tengamos que en algún momento no nos acordemos, pero también te pedimos perdón por esos pecados, mi Dios. Quédate con nosotros en este santo día, tu día santo, y que sigamos llevando este testimonio hacia otras personas. Gracias, Señor, por tus maravillas. En el bendito nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén y amén. Feliz sábado, hermanos.